Hola, muy buenas con todos. Continuando con nuestro ejemplo, vamos a establecer los inventarios de producto terminado a partir de las órdenes de producción planificadas. Esta base de datos se encuentra relacionada íntimamente con los costos unitarios porque sin un inventario no habría ningún costo de producción, relacionada con los ingresos porque sin un producto elaborado no existiría venta alguna, con el stock de productos, componentes, stock de seguridad de los mismos, MRP, herramientas de gestión de inventarios como CMT y análisis ABC. En resumen, los inventarios están relacionados de una u otra forma con los módulos de contabilidad de costos y MRP. Dicho todo esto, vamos a generar los inventarios sobre las 6 órdenes de producción establecidas con anterioridad para efectos del ejemplo. Entonces, nos vamos o nos dirigimos al estado de inventarios, inventarios. En el formulario establecemos las órdenes de producción. La primera fue asignada el 8 de enero de 2019 y el inventario en este caso va a ser elaborado el mismo día de la orden de producción. Vamos a buscar la orden 1, se encuentra ahí, la aceptamos. Vamos por la orden número 2, que fue generada el 10 de enero de 2019, pero ahora se va a establecer 2 días después. Bien, la orden número 2 se busca, se acepta. Vamos por la orden número 3, que fue establecida para el 14 de enero de 2019, pero fue generada otro día el inventario. Acá podemos ver o buscar por nombre de cliente, por ejemplo coloquemos A, y acá tenemos todas las coincidencias. Entonces esto es solo un formulario de lectura. Bien, colocamos el número 3, aceptamos. Vamos por la orden de producción número 4, que fue establecida para el 14 de enero de 2019, al igual que la orden número 3, pero el inventario fue establecido otro día. Esta es la orden 4, le damos a aceptar. Vamos por la penúltima orden de producción, que fue establecida para el 18 de enero de 2019 y en este caso fue elaborado otro día. Bien, buscamos, tenemos nuestra orden ahí, aceptamos. Y vamos por la última orden de producción, que fue establecida para el 19 de enero de 2019. En este caso, elaborado otro día. Buscamos y aceptamos. Aceptamos, cerramos. Vamos a buscar nuestra base de datos de inventarios y la tenemos acá presente. Aquí la cantidad de inventario es igual a la cantidad de orden de producción. ¿Qué pasa si no lo es? Eliminemos, por ejemplo, la orden de producción número 6 y establezcámosla nuevamente. Coloquemos la fecha de elaboración del inventario. La orden de producción. Y en este caso no fue esta cantidad la establecida, sino otra. La editamos dando doble clic. Aceptamos. Le damos doble clic acá también porque la elaboración de estos inventarios no fue la misma que para la orden de producción por A o B circunstancia. Aceptamos y cerramos. Con la base de datos de inventario ya establecida, procedemos a guardar el proyecto y nos vemos en el siguiente.